Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando en la presentación de este cuaderno, ¿no? de temas contemporáneos de Medio Oriente titulado Los kurdos en Irak, del periodo mandatario al referéndum independentista. Mi nombre es Eduardo Tsilia Pango y fungiré como moderador en esta presentación del libro organizada por el Grupo de Estudios sobre Eurasia. Nos acompañan en esta presentación, pues obviamente el autor, el maestro Juan Carlos Castillo Quiñones, la maestra Erika Aguilar a manera de comentarista y la maestra Iraíz Fuentes Arzate a manera también de comentarista. Me voy a permitir rápidamente presentar a nuestros integrantes. Bueno, el doctor, mira, ya te había dicho maestro, discúlpame. El doctor Juan Carlos Castillo Quiñones, pues es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo. Y desde 2019 ejerce precisamente como docente en el Departamento de Estudios Políticos Internacionales de esta Universidad de Quintana Roo. Sus líneas y temas de investigación son estudios sobre nacionalismo y etnicidad, actores no estatales, identidades transnacionales y movilización social en Medio Oriente. Por su parte, la maestra Ixel Iraíz Fuentes Arzate es egresada de la maestría en Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco, licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi, no sé, de Mashhad, la verdad no sé, disculpen la pronunciación, de la República Islámica de Irán, y una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus líneas de investigación son geopolítica de Medio Oriente, geopolítica y geoestrategia en Irak, gubernamentalidad en la República Islámica de Irán, y recientemente ingresó al doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco. Por su parte, la maestra Erika Aguilar es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales en la UNAM. Entonces, como podrán ver, tenemos una mesa de lujo. Yo agradezco a la maestra Erika Aguilar, al doctor Juan Carlos y a la maestra Iraíz, pues que se den este espacio y este esfuerzo para promover el conocimiento, que es al final el objetivo principal del GES, difundir el conocimiento sobre lo que pasa en la Gran Eurasia y en este caso en la región comúnmente conocida como el Medio Oriente y con un tema muy particular de lo cual también estaremos hablando en el futuro en el grupo de estudios sobre Eurasia, que es el tema de los kurdos. El orden de las intervenciones será como sigue. Primero le daré la palabra a la maestra Erika Aguilar, seguido de la maestra Iraíz Fuentes, para terminar con la presentación, con los comentarios del autor del libro. Entonces, maestra Erika, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Gracias y buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen en la transmisión. Y bueno, pues claro, agradezco mucho la invitación al GESE, que como le comentaba antes de la transmisión al maestro Eduardo, pues los sigo, los leo, comparto sus entradas de blogs, sus conferencias, sus actividades de divulgación. Y pues muchas gracias por invitarme y especialmente pues también a Juan Carlos, al doctor Juan Carlos Castillo, por haberme considerado para la presentación de un material que sin duda debe convertirse en un básico para quienes se interesen en las dinámicas del espacio kurdo. Esto lo digo por dos razones principales. La primera es porque este libro pues forma parte de un proyecto enfocado específicamente a apoyar la enseñanza del Medio Oriente contemporáneo y a guiar pues a quienes se inician en el estudio de estos temas, y por lo tanto, como lo van a notar desde las primeras líneas, pues su lectura es sumamente accesible, está respaldado por fuentes documentales especializadas, fuentes que ya son consideradas como clásicas, pero también otras fuentes pues de actualidad, ¿no? Y la segunda razón pues tiene que ver con que este texto es el resultado de lo que a mí me parece un impresionante ejercicio de síntesis en el que Juan Carlos pues ofrece a sus lectores todos los elementos históricos y teóricos necesarios para comenzar
a sumergirse en la historia de los kurdos en general y de este pues, interesantísimo proyecto del gobierno regional del Kurdistán en particular. Y en este punto quiero externar mi reconocimiento a Juan Carlos porque pues a pesar de que es muy joven, ha escrito 3 tesis de grado sobre los kurdos y un buen número de artículos que han sido publicados en revistas o libros, como por ejemplo la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, editada por la Autónoma de Madrid, que ahí se hizo un dossier dedicado a las dinámicas del espacio kurdo, y también, bueno, por si no lo conocen, también tiene este número de la revista, bueno, participó en este número 70 de la revista Histor, que contiene un dossier dedicado a los kurdos, coordinado por el doctor Carlos Antaramian. Y por otro lado, pues participó también Juan Carlos con un artículo en este otro libro de temas contemporáneos del Medio Oriente, coordinado por el doctor Moisés Garduño, el doctor Jaime Isla, la doctora Marilu Sierra, y bueno, entre muchos otros que seguramente podrán encontrar si ponen su nombre en internet, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que Juan Carlos es uno de los investigadores mexicanos que hay que conocer si nuestro interés está en los kurdos, lo cual pues le reconozco, le aplaudo y le agradezco en general y en términos pues muy personales, ¿no? Y bueno, pues ya pasando al cuaderno, decía que es un ejercicio interesante de síntesis porque abarca pues un periodo de más de 90 años, partiendo del mandato británico sobre Irak y pasando pues por el periodo de la monarquía, el periodo republicano, el establecimiento de la autonomía de facto y llega pues al desafortunado referéndum independentista del año 2017. Pues por cuestiones de tiempo y para no adelantarles detalles de cada uno de estos apartados, lo que opté por hacer es limitarme a mencionar algunos ejes principales, algunos aspectos que me parecen sustanciales y que espero puedan servir pues de carnada para los lectores, ¿no? Y que vayan corriendo a descargar este texto. Pues bueno, en primer lugar, la afirmación presente a lo largo del libro de lo que nuestro querido profesor Jaime Isla llama la desmedida injerencia del factor externo en las dinámicas del Medio Oriente, ¿no? Y que en el estudio que nos ocupa, pues puede traducirse en que la inexistencia de un Estado kurdo puede vincularse, entre otros factores, pues a decisiones que han provenido de manera directa o indirecta del orden mundial. Y es que, como van a leer en el texto, los heterogéneos movimientos kurdos pues nunca han obtenido un apoyo decisivo ni duradero por parte de actores internacionales de gran envergadura, llámese Estados Unidos, llámese organizaciones de vocación universal o de vocación regional. Pues por el contrario, encontrarán que dichos movimientos han sido apoyados táctica y coyunturalmente, que han sido utilizados como carne de cañón, que han sido manipulados por promesas siempre incumplidas e incluso, por supuesto, también han sido en ocasiones cooptados por poderes locales, por poderes regionales e internacionales, según el momento específico del que estemos estudiando, ¿no? Y todo esto pues se ha traducido en un statu quo pues que no ha sufrido alteraciones significativas y en una historia donde las recompensas políticas siguen sin llegar para los kurdos, ¿no? Quizá el ejemplo más reciente de esto último que acabo de mencionar, pues lo vimos con la probada capacidad y superioridad de combate que diversas milicias kurdas, entre ellas los Peshmerga, las unidades de protección popular, las unidades de protección de mujeres, mostraron frente al autodenominado Estado Islámico sin que ello se tradujera en algún tipo de garantía o de reconocimiento a los proyectos del gobierno regional del Kurdistán o del confederalismo democrático de Rojava en el norte de Siria respectivamente. Por supuesto que con esto que acabo de mencionar, pues no quiero contribuir a la revictimización ni a la romantización del pueblo kurdo. Por el contrario, lo que me gustaría es insistir en que a través de la lectura del texto que hoy Juan Carlos nos presenta,
pues van a descubrir que en los periodos de crisis o de desestructuración estatal, como le llama Hamid Bozarslan, algunos proyectos kurdos han podido capitalizar con relativo éxito esta inestabilidad política y esta ausencia de un sistema de seguridad regional duradero. Y bueno, esto no deja de ser una paradoja porque si bien esas crisis y las oportunidades políticas coyunturales han permitido que estos movimientos ensanchen sus márgenes de maniobra, pues también es claro que depender de la indefinición de los conflictos pues representa una debilidad. Esta dualidad, esta paradoja sigue latente. Y en este sentido, pues tanto el gobierno regional del Kurdistán como el confederalismo democrático constituyen, en palabras de Yassin Sunca, trayectorias bifurcadas de un proceso sociopolítico de formación nacional. ¿Por qué bifurcadas? Bueno, pues porque como van a poder leer en el texto de Juan Carlos, la estatalidad de facto de este gobierno regional del Kurdistán pues está girando en una órbita muy distinta al antiestatismo, al anticapitalismo y al sello antipatriarcal del confederalismo democrático del norte de Siria. Y esto pues los convierte necesariamente en dos proyectos, en los dos proyectos kurdos más influyentes dentro y fuera de lo que tradicionalmente denominamos como Medio Oriente. Sin embargo, y aquí aprovecho para lanzar una pregunta, petición a Juan Carlos para ahondar un poco lo que el tiempo nos permita, en las razones por las cuales a inicios de la década de 1990 el Frente Kurdo optó en un primer momento por un esquema administrativo basado en comités locales para luego decantarse por una administración centralizada. En el texto se lanzan varias hipótesis respecto a los factores que explican este cambio. Se menciona, por ejemplo, la falta de experiencia del movimiento guerrillero kurdo, el deseo de evitar la profundización de faccionalismos internos, de obtener legitimidad internamente y de cara al exterior, contrarrestar la imagen de atraso, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué factores puede atribuirse que el primer modo de administración adoptado por el Frente Kurdo haya sido, pues, uno basado en comités locales, ¿no? Y lo pregunto, pues, por supuesto, por curiosidad, pero también porque de haberse mantenido esta forma de organización de comités locales, pues pudo haber llevado por un rumbo muy distinto al gobierno regional del Kurdistán. Lo pongo sobre la mesa porque tengo yo la impresión, si no es así, Juan Carlos, corrígeme por favor, pero tengo la impresión de que cuando se describe o se habla del proceso de institucionalización del gobierno regional del Kurdistán, este episodio breve no es muy mencionado y también porque paradójicamente pues fue en Makmur, en este campo de refugiados fundado en 1998, donde quizá por primera vez o una de las primeras veces pues se puso en práctica lo que hoy conocemos como confederalismo democrático, ¿no? Una alternativa sociopolítica que ha sido rechazada y atacada incluso por el gobierno regional del Kurdistán por las razones que ya esbocé antes, incluso en estos tiempos pandémicos, ¿no? Por los que todavía estamos transitando. Bueno, como segundo apunte, este cuaderno, estoy segura, servirá para que nuestras y nuestros estudiantes y los lectores en general tengan una evidencia práctica, una evidencia empírica de las relaciones multilaterales y transversales que un actor o una fuerza no estatal puede y es capaz de establecer con otros actores tradicionales o nuevos en las relaciones internacionales. La actividad diplomática, o mejor dicho, paradiplomática del gobierno regional del Kurdistán, pues ha sido muy activa, pues quizá en parte por la necesidad de ocultar su debilidad institucional, cosa que incluso pues también puede ser un factor relevante a la hora de explicar el autoritarismo en que ha incurrido la familia Barzani, ¿no? Esto es lo que Nazi Ayubi a veces llama los estados fiera, ¿no? Bueno, aquí la llamaríamos una estatalidad de facto fiera, ¿no? Quizá, probablemente. Juan Carlos ha escrito en otros espacios, y coincido plenamente con él, en la necesidad de problematizar este complejo entramado de relaciones
que incluso pues debe obligarnos a repensar en la naturaleza de los conflictos, y yo agregaría a repensar también en las muy variadas narrativas y espacios de reproducción hegemónica que intenta y ha creado el gobierno regional del Kurdistán. Y justamente a este propósito, me parece interesante pensar, por ejemplo, en la educación y en la geografía institucional de los estudios kurdos, o de la kurdología, como también se le llama, ¿no? Por poner un ejemplo, el Centro de Estudios Kurdos, fundado en 2006 y alojado en la Universidad de Exeter, pues recibe un importante financiamiento del gobierno regional del Kurdistán, que dicho sea de paso, pues también tiene relaciones muy estrechas con instituciones dedicadas a los estudios kurdos en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Y si no me equivoco, el gobierno regional del Kurdistán fungió en ese mismo 2006 como el anfitrión del primer Congreso Mundial de Estudios Kurdos. Entonces, bueno, a ver si Juan Carlos nos puede ayudar a ampliar un poco este aspecto referente al proceso de kurdificación y de formación de sus propios intelectuales orgánicos, me atrevería a decir, ¿no? De aquellos que estarán encargados de fabricar y de reproducir este tipo específico de nacionalismo kurdo. Como tercer punto, quiero comentarles que el aparato teórico que sirve de hilo conductor al texto de Juan Carlos es el referente a la seguritización y deseguritización del asunto kurdo en Irak. Juan Carlos identifica al primer proceso entre los años 1920 a 1991, cuando el movimiento guerrillero pues aspiraba a la liberación nacional, mientras que el segundo proceso, el de deseguritización, corre del año 1991 en adelante, cuando se da esta transformación de un simple, entre comillas, de un simple movimiento kurdo a un gobierno autónomo de facto y a un proyecto pues institucionalizado. Aquí el autor nos ofrece un análisis y una crítica pues sumamente interesante, porque afirma que aunque tradicionalmente se percibe a esta deseguritización como algo positivo, pues este proceso no necesariamente implica cambios favorables o prácticas democráticas o emancipadoras, sino que por lo general pues han generado más violencia y ha facilitado que el conflicto se prolongue. Para quienes estén poco familiarizados con estas nociones, podemos decir en términos sencillos que este asunto de la seguritización tiene que ver con la tradicional pues, construcción de los kurdos como un elemento desestabilizador, como una amenaza, como un pueblo tribal y por lo tanto premoderno e incluso antimoderno, y con algo peligroso, ¿no? Que hay que vigilar y castigar, dirían por ahí, ¿no? Entonces, recordemos que este tipo de violencia simbólica pues no ha sido aplicada exclusivamente a los kurdos, por supuesto, se ha hecho también, y hablo solamente de Medio Oriente, sobre los asirios, sobre los yazidíes, sobre los armenios, etcétera, ¿no? Depende de qué escenario estemos hablando concretamente. Bueno, para ir cerrando y no abarcar demasiado tiempo, ya volveremos después si se puede, agregaría que el único tema que extrañé un poco es el relativo a la movilización de las mujeres en cada una de estas fases que Juan Carlos nos describe. Sé muy bien que no es el tema principal, que no se pensó la participación de las mujeres como el hilo conductor de la investigación, pero bueno, también una petición, si es posible, a ver si más adelante Juan Carlos nos puede dar unas pistas, ¿no? Respecto a este tema en específico. Y bueno, pues evidentemente pues extiendo de nueva cuenta mi felicitación, mi agradecimiento sincero a Juan Carlos por otro texto del cual he aprendido mucho y que, como mencioné al inicio, pues no puede faltar en la biblioteca de quienes nos interesamos en el espacio kurdo. Y bueno, a propósito, y bueno, quizá me esté adelantando, pero le recuerdo que este texto está disponible en el portal de publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, ya le pasé a Eduardo el link para que nos haga favor de compartirlo en la parte de comentarios de esta transmisión.
Por el momento lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika, por estas palabras, por estas reflexiones que nos compartes. Le daría la palabra entonces a la maestra Iraíz para que nos comparta sus reflexiones al respecto del cuaderno. Claro. Muchas gracias, Eduardo Silli. Muchas gracias por la presentación, también por la organización de esta mesa y por todo el trabajo que siempre realizas para tener al GC siempre tan activo. Estoy realmente muy contenta y compartiendo la mesa con mis compañeros, mi compañera, mi querida amiga, colega entrañable Erika Aguilar, que nos acompaña por primera vez en el GESE y esperando que sea la primera de muchas otras que podamos compartir un espacio juntas en el GESE. También muy agradecida y muy contenta de estar presentando esta obra con nuestro querido compañero Juan Carlos Castillo, que justo como ya nos adelanta Erika y que lo expresa muy bien, pues es un académico joven que ha tenido se ha dado al trabajo de publicar bastante acerca pues, de los kurdos, tiene tres tesis de grado justamente alrededor del tema de los kurdos y entonces todo este trabajo, todos estos años de investigación se ven abrevados en esta obra que hoy presentamos y que tenemos pues el honor de haber leído, ¿no? Bueno, les cuento mi lectura, mi aproximación, pues a diferencia de mis compañeros, tanto Erika como de Juan Carlos, yo no soy especialista en estudios kurdos, no soy kurdóloga, decirlo de alguna forma, pero pues tengo alguna noción acerca pues de los procesos. He aprendido muchísimo pues de Erika, de Juan Carlos y de otros compañeros que trabajan en esta región tan importante en Medio Oriente. Bueno, justo como su nombre lo indica, esta obra en cuestión pues desarrolla la problemática de los kurdos, una sociedad con más de 40 millones de personas y lo cual lo convierte en un pueblo, en el pueblo más grande sin un estado, ¿no? A nivel mundial y en la época contemporánea. Entonces, se trata de una sociedad dividida bajo la jurisdicción de 4 estados por la disolución del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y cada uno de los cuales, de los estados, pues ha emprendido incluso, ¿no? Proyectos de asimilación social e incluso de aniquilación militar que continúan justamente estos proyectos atentando contra la propia integridad kurda. Pero esta forma de violencia contra los kurdos en diferentes momentos de la historia, más que aniquilarlos como una sociedad, como un pueblo, más bien que ha sentado también las bases para la conformación de un nacionalismo pujante. Y este nacionalismo pues tiene la capacidad para incidir ya en la geopolítica regional, expresados especial, pero no únicamente, en 2 proyectos diametralmente distintos, como ya nos adelantaba Erika. Por una parte tenemos el Confederalismo Democrático de Rojava en el norte de Siria a partir de 2012 y por el otro el gobierno regional de Kurdistán en Irak a partir de 1992. Y entonces este texto desde luego tiene esta base en la tesis doctoral que ha desarrollado Juan Carlos durante varios años y entonces él nos va a introducir la cuestión de los kurdos en Irak, claro, una cuestión que puede sonar muy específica, pero que sin duda lo hace a través, o es el elemento principal a través del cual nos va a explicar la historia moderna de Irak, no como elementos aislados, sino más bien va a tomar la historia como un proceso que va desde el reconocimiento de la independencia del Estado iraquí en el 32, la fundación de la República Árabe y la administración del partido Baath. Así también nos explica de manera muy importante, muy detallada, la guerra Irán-Irak en la década de 1980, la desintegración del Estado rentista tras la crisis del Golfo Pérsico de 1991, también aborda la fragmentación política de la ocupación estadounidense de 2003 y que sienta las bases materiales para el surgimiento posterior del Estado Islámico en 2014, así como la conformación de este gobierno regional de Kurdistán a partir del 92 y las influencias regionales con el resto del territorio kurdo. Bueno, entonces en la misma línea, pues el eje conductor de la obra son los procesos sociopolíticos que han conformado pues esta identidad kurda como una amenaza para el Estado iraquí y para la región en general.
Y esto es lo que Juan Carlos denomina, y reitero lo que ya había mencionado Erika, como un proceso de seguritización de la identidad kurda. Y estas formas de seguritización se van a materializar en este texto a partir de la retribalización de los kurdos, la etnización, los procesos de asimilación, los pactos regionales, el despliegue social que adquirió en su momento el baasismo y que en cierta forma en determinado momento pues logra neutralizar la oposición hasta cierto punto. Aunado a ello también vienen los periodos de militarización de la región y el enfrentamiento directo contra la propia población kurda en el norte de Irak. Y bueno, todas estas violencias en conjunto van a posibilitar la conformación de ese nacionalismo kurdo, lo reitero, y esto va a estar alentado en gran medida por el surgimiento de dos partidos políticos que muy bien los desarrolla Juan Carlos, como el PDK y el UPK, y desde luego el liderazgo de ciertos actores carismáticos, como lo es el Mullah Mustafa Barzani, cuya principal demanda de este proyecto en general fue la autonomía de la región kurda en términos wilsonianos, ¿no? O sea, la autodeterminación que defendía Wilson en su momento. Bueno, y leyendo transversalmente el texto, me remite muchísimo a pensar en términos de lo que Neil Smith denomina como una geopolítica social, debido a que Juan Carlos tiene pues esta habilidad de retratar de manera muy clara los procesos de producción de una población kurda, ¿no? Y con características biológicamente producidas como tribales, como sectarias e ingobernables, y estas mismas características van a estar sostenidas por un discurso y por una práctica nacional iraquí creada fundamentalmente sobre la identidad kurda. Además, también plantea este texto el proceso de construcción de un Estado gubernamental, así como la conformación y el reforzamiento de sus propios dispositivos de seguridad. Y esto tiene base materialmente, como lo explica el autor, en la nacionalización de la industria petrolera en la década de 1960 y más adelante la subida de los precios del petróleo en la década de los 70, lo cual es fundamental porque va a permitir la consolidación de un Estado-nación fuerte, que esto no es necesariamente bueno, ya que pues esto representó mayores capacidades del Estado iraquí para enfrentarse a la identidad kurda de manera directa. Otra cuestión sumamente importante es que la política del gobierno regional de Kurdistán, conformado a partir del 92, pues ha influido de manera significativa en la lucha de los kurdos de los 4 estados. Sin embargo, la lucha de los kurdos bajo la jurisdicción de Irak continúa justamente esta interpretación de la autodeterminación en términos de la construcción de un Estado en términos muy distintos o de manera radicalmente diferente con el proyecto del confederalismo democrático de Rojava, que considera al Estado más que como un fin en sí mismo, como un obstáculo para su proyecto de autodeterminación. También es importante como destacar que el texto no está planteado, y eso me parece sumamente enriquecedor, no está planteado en términos esencialistas o sesgados. Esto significa que no explica los acontecimientos de la región como un conflicto o étnico o religioso o tribal principalmente, ¿no? Como muchas veces suele plantearse la dinámica del Medio Oriente a partir del desconocimiento. Y por el contrario, lo que hace Juan Carlos es un análisis histórico que plantea la producción de la cuestión kurda como un suceso político, ¿no? Políticamente construido, con intereses, con objetivos, pero que además no son transhistóricos, sino que son dinámicos y además son muy cambiantes, ¿no? Y estos intereses, estos objetivos van a responder justamente, ¿no? A la coyuntura, a las estructuras sociales y a los procesos históricos, y en suma se trata pues de un análisis a partir de la producción tanto material como inmaterial de lo social. Y esto nos ayuda muchísimo a comprender la historia de Irak, no nada más de los kurdos, sino también del mismo país que los institucionaliza como un conjunto, como un proceso de producción social, más allá que sea la religión o el sectarismo el factor explicativo de lo que ocurre en esta región de Medio Oriente. Bueno, por otra parte, también destaco que reflexiona el espacio de manera multiescalar, lo cual también me parece sumamente relevante, pues si bien se centra en esta cuestión de Kurdistán
de los kurdos en Irak, esta obra nos va a resaltar las relaciones diacrónicas con el resto de la región kurda y además presenta la situación como resultado y como productor también de la cuestión kurda a nivel regional, y al mismo tiempo tiene la habilidad de destacar la posición que ocupa el Kurdistán a nivel global. Sumamente interesante es así también el desarrollo de la década de 1980 para destacar uno de los acontecimientos que nos relata el autor en este texto, y él lo define como el periodo de mayor represión contra los kurdos en Irak, y esto es en gran medida auspiciado por la guerra Irán-Irak de aquella época, que no solo convirtió al Kurdistán en un escenario de batalla, sino que además, por un lado, le permite fragmentar al movimiento kurdo al interior, y por el otro también le permite a Saddam Hussein pues emprender una campaña militar y química abierta contra su propia población kurda. Y esto que culmina desde luego en un genocidio, estuvo ensombrecido bajo el escenario de una guerra de desgaste que además estuvo financiada por potencias regionales y extrarregionales que bajo este conflicto pues pasan por alto los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los kurdos. Y entonces este conflicto de gran escala, de alto impacto, que tuvo o que se prolongó más bien durante 8 años, lo que hizo es que rolló las estructuras tanto social, económica y política bajo la que se sostenía el partido o el gobierno del partido Baath, ¿no?, de Irak. Y esta crisis estructural fue la que llevó a Saddam Hussein a pretender resolver esta crisis mediante la ocupación del Emirato de Kuwait, que culminó, como lo sabemos, pues en la llamada crisis del Golfo de 1991, mediante una coalición internacional que se encarga de replegar a Saddam Hussein, y que además esta misma ocupación que se prolonga durante varios años también se encarga de roer lo que quedaba del gobierno baathista para justificar posteriormente la disolución del Estado emprendida por Washington a partir de 2003. Y bueno, por su parte, en este mismo periodo de la crisis del Golfo, la identidad nacional kurda va a encontrar una nueva etapa histórica que deriva justamente del genocidio precedente, y esto dio paso a una política, más bien por el paso de la política de asimilación hacia una política de aniquilación por parte del Estado iraquí. Y entonces acá el nacionalismo kurdo se vuelca hacia un rechazo hacia lo árabe y principalmente hacia lo iraquí. Sobre esto también es importante como destacar que se trata de una narrativa dialéctica que además va a develar esta variabilidad de las tensiones de acuerdo con la coyuntura, con los líderes políticos y también con los gobiernos centrales. Entonces, la demanda de los kurdos han sido en diferentes momentos, como ya también nos hablaba un poco Erika, ha sido instrumentalizada por distintos gobiernos, ¿no?, tanto el iraquí como por parte de otras potencias extranjeras, regionales y extrarregionales. Y esto con la intención de obtener una mayor legitimidad, como sucedió, por ejemplo, durante la revolución que dio paso a la República Árabe de Irak en 1958, el golpe de Estado del partido Baath en 1963, la guerra Irán-Irak, pero también está la crisis del Golfo, la invasión de 2003, el combate contra el Estado Islámico, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Ha sido instrumentalizada de acuerdo con los intereses de una u otra potencia. Asimismo, también desde esta misma tónica, los kurdos en Irak también se han acercado con gobiernos antagónicos a Irak, también a fin de mantener apoyos económico-políticos como base material de su resistencia. Esto no quiere decir, claro, o esto no le resta autonomía a la resistencia a la lucha kurda, pero es relevante mencionar estas alianzas que ha mantenido con unos y otros. Háblese, por ejemplo, de Irán y de Estados Unidos en su momento. Y bueno, esto es relevante porque el autor destaca que esta cuestión le ha otorgado un papel relevante como un actor político regional activo, que tiene la capacidad de producir cambios en las relaciones interestatales y también populares, pero también en sintonía. Esto es síntoma, de que su influencia pues aún depende en gran medida pues de estas alianzas que está estableciendo con determinadas potencias. Bueno, hablando un poco también de las cuestiones históricas que aborda Juan Carlos en este
en este cuadernillo, está la guerra, la invasión norteamericana de Irak de 2003 y la posterior disolución del ejército y del partido Baath, lo cual dejó al país en un ambiente pues fragmentado justamente, ¿no? Con diversas fuerzas opositoras que van a pugnar de acuerdo a sus intereses, ya sea étnicos, religiosos, y esto va a ser a expensas de un proyecto nacional iraquí, y esto desde luego pues va a exacerbar esas dificultades para promocionar un gobierno de transición efectivo y que tenga un alcance a nivel nacional. Y si bien Juan Carlos lo retrata muy bien, que la Constitución de 2005 pues reconoce la autonomía ya jurídicamente del Kurdistán, la región kurda, las pretensiones de centralización por parte de Bagdad, el gobierno central de Bagdad, en este mismo periodo van a avivar nuevamente esas tensiones entre ambos gobiernos, y esto llevó, y aunque no de manera directa, como lo explica el autor, al referéndum independentista que se celebró en 2017. Y este referéndum, eso es algo sumamente interesante que nos plantea acá Juan Carlos, lo plantea como una estrategia política, ¿no? Una estrategia que de la cual se sirven ciertas fuerzas se sirven las fuerzas del nacionalismo kurdo, justamente como la familia Barzani, para rescatar al gobierno que estaba sumido en una crisis política desde 2014, debido, entre muchas otras cuestiones, a los escándalos de corrupción y a la insostenibilidad de una crisis económica que estaba royendo las estructuras bajo las que se basa el gobierno regional del Kurdistán. Bueno, también importante mencionar que el autor señala que este referéndum buscó unificar el nacionalismo kurdo alrededor de Barzani para mantenerse en este poder constituido como una oligarquía justamente, ¿no? Y este llamado a las urnas fue motivado por tendencias antidemocráticas de las facciones, de la facción gobernante, los Barzani, y si bien esta estrategia política funciona a corto plazo, lo cierto es que pues redujo significativamente las capacidades políticas del gobierno regional de Kurdistán. Ya por último, para ir cerrando, pues si bien la autonomía y la conformación de este gobierno regional ha sido en gran medida pues resultado de más de 100 años de luchas y movilizaciones sociales de los kurdos, tanto en Irak como fuera de Irak, lo cual es sumamente valioso y reconocible. También es cierto es que su expresión actual pues ha heredado esos vicios políticos, esas relaciones clientelares, la corrupción, la oligarquía de los estados modernos, pues finalmente pues se trata de un proyecto sistémico que está atravesado justo por relaciones de poder y está inmerso en una geopolítica del capital que vela por intereses propios sin poner al centro la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Sin duda, pues se trata de una obra especializada sobre Kurdistán, es valiosa para aquellos que estamos interesados en la región de Medio Oriente y especialmente en la región de los kurdos. Es una contribución sin duda a los estudios regionales que tenemos en lengua española desde acá, desde América Latina, y constituido además, se conforma pues de fuentes secundarias especializadas y cuyo autor tiene esta habilidad justo, ¿no?, para explicar una serie de procesos sociopolíticos a lo largo de todo un siglo en un periodo o en un espacio muy breve, en un espacio muy breve. Bueno, pues nada, les invitamos a revisar esta obra, ya está disponible en formato digital en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y aprovecho también para hacerle promoción a la obra de nuestra invitada Erika Aguilar. Ella también escribió un cuadernillo acerca de los kurdos, pero ella habla del confederalismo democrático. Su cuadernillo se titula Activismo, politización y nuevas formas de pensar, hacer política en el norte de Siria, el largo recorrido hacia la propuesta kurda de confederalismo democrático. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a ti, Iraíz, por estas reflexiones que nos compartes, y aprovechando la difusión que también diste del cuadernillo de Erika, pues también hay que presentarlo, como de que no, para difundir, ¿no? Es que precisamente ese es el punto de estos ejercicios, para que no quede como un esfuerzo que se pueda correr el riesgo de quedarse ahí almacenado, ¿no? Entonces esperamos, ya después lo iremos organizando. Muchas gracias, Iraís. Y pues sin más, le daré la palabra al doctor Juan Carlos para que nos comparta
sus perspectivas, particularmente aprovechando el micrófono, yo preguntaría más a lo mejor un poco alejado de la cuestión de contenido y un poco que nos comparta también pues las experiencias que implica elaborar este tipo de esfuerzos, ¿no? Que va desde idear el proyecto hasta la publicación del cuaderno, que yo pienso también puede servir para quien está escuchando este, aprender sobre este proceso más allá del contenido. Entonces, bueno, adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Pues empezar agradeciendo a las colegas, a Erika, por sus palabras tan gentiles, tan amables y el reconocimiento a mi trabajo que me deja tanto ruborizado. No sé si merezco tanto halago, como dice ahí Erika, pero bueno, se lo agradezco mucho, ¿no? Pues una parte que menciona Erika acerca de la cuestión de género, sí, es una parte que no se trató en este trabajo, es una deuda pendiente, pero también reconozco el trabajo que hacen otras colegas al respecto y que son, pues tienen más autoridad con respecto a los temas de la cuestión de género y están haciendo investigaciones doctorales ahora mismo al respecto. Es el caso de Erika, también Cristina, que forma parte de este espacio, Cristina Lucio. Entonces, yo también aprendo mucho de las colegas en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, este cuaderno, como mencionaba, pues Erika y Raíz también, pues se enfocó sobre todo a entender esa dualidad, ¿no? Esa dualidad entre el factor externo y cómo pues los liderazgos kurdos, en el caso de Irak, que es el tema que trata este trabajo, pues buscan acomodarse a esa injerencia externa, acomodarse a esas fuerzas, esos poderes que vienen de fuera, un tanto porque de eso les vale, o les ha valido muchas veces su supervivencia política, pues no tienen mucho margen hacia dónde acomodarse, siendo que están en un medio geopolítico hostil, ¿no? Entonces, pues un tanto el trabajo va enfocado a ver esa dualidad, analizar la evolución de ese nacionalismo kurdo que se puede dividir, o yo lo divido en dos grandes fases, ¿no? Bueno, siguiendo el trabajo que otros colegas han hecho, ¿no? Ver una fase que va de 1961 a 1991, que es esta fase que ya comentaba, ¿no? Cuando el movimiento es una insurgencia guerrillera nacionalista. De 1991 en adelante, pues comienza este proceso de construcción semiestatal, que es cuando el Kurdistán iraquí pues logra controlar, administrar una población, un territorio más o menos definidos, establecer una serie de instituciones, símbolos y rasgos propios de un Estado interno, que también un poco hacia allá iba el objetivo inicial de este trabajo, ¿no? Que era poner sobre la mesa, poner a discusión un tema que es el tema del papel de los llamados actores no estatales, ¿no? Un poco así iba también el objetivo de ese trabajo, poner sobre la mesa esa discusión de cuál es el papel de esos actores no estatales en un ámbito regional específico, porque muchas veces estos actores no se incluyen como protagonistas o se les trata solamente de manera tangencial, siendo que son actores que en determinados contextos pueden influir mucho, ¿no? Lo que hacen influye mucho en determinados contextos geopolíticos regionales. Entonces, un poco también iba hacia llevar la discusión hacia ese terreno, analizando un caso concreto y también, pues, cuestionar estos análisis que dentro de la disciplina de las relaciones internacionales que ponen demasiada primacía en lo que es el análisis del ámbito estatal. Entonces, un poco era llevar la discusión hacia ese terreno. El eje conductor del trabajo consiste en identificar esos procesos de seguritización, lo que Erika denominó hace ratito como seguritización, que es ver en qué momentos o cómo más bien históricamente la identidad kurda pues se fue convirtiendo de cara al Estado iraquí en una especie de peligro o amenaza, ¿no? Entonces se construyó toda
una narrativa de percibir a los kurdos y más bien al nacionalismo kurdo como una amenaza, ¿no? Lejos de intentar pues llevar el diferendo hacia los terrenos políticos para llegar a un acuerdo político que se intentó muchas veces, pero ya lo verán a lo largo del texto, pues estos intentos de solución política pues acabaron siempre fracasando, ¿no? Se discuten otros temas que a mi juicio son importantes para entender esta relación histórica entre el nacionalismo kurdo y su relación con el Estado iraquí, que es temas que han sido sensibles para entender esa relación, como es el caso de Kirkuk, una provincia estratégica muy importante dentro de Irak, pero también dentro de la geopolítica regional por su importancia estratégica, ¿no? Entonces ahí van a encontrar esa parte dedicada a Kirkuk. Y también otro tema que discuto porque me parece estructuralmente central para entender la relación entre los liderazgos kurdos con el Estado iraquí, es la implantación del patronazgo como el principal mecanismo de distribución de recursos al interior de Irak, lo cual distorsionó el quehacer político, ¿no? Como una causa estructural, ¿no? De por qué fracasó el Estado iraquí en incorporar a segmentos importantes de su población dentro del proyecto nacional, como es el caso de los kurdos, ¿no? Las consecuencias a largo plazo de la implantación de este patronazgo que yo trato de explicar ahí es el establecimiento de un modelo estatal rentista y seguritizador, pues que generó a la larga todo un sistema de cooptación, vigilancia, represión a toda oposición, en la cual los kurdos, y cuando digo kurdos me refiero al nacionalismo kurdo, pues fueron considerados como elementos desestabilizadores, ¿no? Digamos, como una razón estructural. Y bueno, ya otros temas que se tratan brevemente en el trabajo, porque la idea es que sea un trabajo pues, didáctico, accesible, su lectura, pues es cuestiones como también las divisiones insalvables que se dan dentro del movimiento kurdo que llevaron en distintos momentos a su fractura y a su división, ¿no? Entonces, un poco es lo que van a encontrar en el trabajo. En conclusión, pues van a ver en esta obra que en este recorrido histórico van a ver el desarrollo, que es lo que yo quería, fue el objetivo central a la hora de hacer este trabajo, poner, digamos, ver en paralelo cómo se fueron dando en Irak dos proyectos de nación con dos propuestas de organización política opuestas. Un proyecto nacional cuyo eje era el centralismo político desde Bagdad, que va a chocar con el impulso autonomista del nacionalismo kurdo, y digamos eso como una razón estructural, el trasfondo que explica la naturaleza de la relación de los kurdos vis a vis el Estado iraquí, digamos, y bueno, a grandes rasgos sería eso, digamos, lo que van a encontrar en este trabajo. Y bueno, aquí me daría pie un poco a explicar o a tratar de explicar algo que preguntó Erika al principio. En la década de los 90, cuando surge el Kurdistán iraquí como una región autónoma de facto, en esos momentos en que se está gestando esta entidad autónoma, lo que está buscando en el escenario internacional, su principal objetivo va a ser el reconocimiento internacional, que se le reconozca como un actor dentro de la política internacional. Y en esos momentos, en ese contexto en particular, digamos, la estrategia discursiva que va a impulsar el proyecto político de los... Parece que tuvo problemas Juan Carlos en la conexión. Vamos a esperar unos minutos para que regrese el autor. A mí me gustaría a lo mejor un poco rescatar esto que mencionaba, porque me quedé un poco con esa idea de qué tanto influye en bueno, parto de a lo mejor una visión muy, muy tradicional de lo que implica la disciplina de relaciones internacionales, porque decía tanto Erika como Iraís hasta dónde
o hasta dónde puede llegar la influencia de las grandes potencias en el diseño o en el ejercicio de la conformación eh, no sé cómo decirle, del Kurdistán o de la organización gubernamental del pueblo kurdo. Es decir, no sé, igual me pueden corregir si me equivoco, pero tengo la impresión eh, o- de que la visión tradicional parte del supuesto de que las potencias pueden influir a un grado tal de que diseñan, por así decirlo, artificialmente estados-nación, si es que lo podemos decir así. África me parece que es el lamentable y gran claro ejemplo, pero en el caso de los kurdos se está haciendo a pesar o sea, se está conformando una identidad nacional estatal a pesar de la presencia de las grandes potencias. Eso me parece, me parece algo interesante de rescatar porque invita a quienes estudiamos relaciones internacionales a precisamente pues trascender de las visiones ortodoxas, por así decirlo, para irnos a ver qué está pasando bajo, por así decirlo, de Westfaliano, de los Estados-nación, ¿no? Ya regresaste, Juan Carlos, tenías problemas ahí Sí, una técnicos. disculpa que no sé qué, de repente me sacó de la sesión, así de repente una disculpa. No, no te Eh, preocupes, es tema de la virtualidad, entonces, pero bueno, tenías el micrófono adelante, por favor. no, estaba tratando de discutir un poco esto que preguntó Erika, de este tema que trajo acerca de por qué hacia 1990, cuando los liderazgos kurdos se están organizando para constituir una entidad autónoma, eh, como primeras estrategias de organización van a optar por el establecimiento de comités locales para organizar, para autoorganizarse. Después esto va a cambiar por modelos más, menos horizontales de organización, ¿no? La forma en la que yo entiendo esta parte es que en ese contexto en particular, cuando está surgiendo este proyecto, están buscando el reconocimiento internacional de parte de actores más poderosos. Entonces van a hacer toda una estrategia, una construcción discursiva, una narrativa que va a buscar posicionar a los kurdos, al al territorio que están ahora ya administrando y gobernando, como una especie de experimento democrático, en contraposición al resto de Irak, que es pues, que está gobernado por una figura cuasi totalitaria, que es Saddam Hussein. Entonces, era, digamos, su carta de presentación constituirse como una especie de experimento democrático, para que esto les valiera una especie de reconocimiento internacional o buscar obtener apoyo del exterior, ¿no? Frente al gobierno iraquí. Eventualmente, esta estructura primigenia pues va a ir siendo cooptada por los liderazgos políticos tradicionales, particularmente pues, la familia Barzani, que ha sido quien ha dominado la esfera política en el Kurdistán iraquí, ¿no? Va a ser cooptados estas estructuras y se van a pues, formar ejes de gobierno más vertical, menos horizontales, pero esta narrativa, esta estrategia discursiva va a permanecer ver esta región, encuadrarla como si fuera una especie de experimento democrático, y se van a llevar a cabo elecciones en el 92, se forma una asamblea kurda, y bueno, la idea era presentarse como eso, ¿no? Como una especie de democracia, de experimento democrático en un contexto que no lo era, ¿no? Hacia allá iba un poco esta estrategia. Lo otro acerca de pues, la intelectualidad y el papel de los intelectuales, diría que va a ser en la década de los 90, conforme a la par que se está desarrollando este experimento semiestatal, que comienza a generarse toda también pues una narrativa que lo acompañe, ¿no? Y que busca, sobre todo,
enaltecer lo que es el nacionalismo kurdo y construir discursivamente el nacionalismo kurdo, ¿no? Aquí va a tener un papel muy importante lo que es la diáspora kurda que está en lugares sobre todo como Inglaterra, en Londres, o en el caso del Kurdistán iraquí, pues mucha de su diáspora se ha ido a Inglaterra, y va a tener un papel muy importante en hacer esta, digamos, reconstrucción simbólica de lo que es la nación, ¿no? Hay trabajos muy, desde la academia se hacen en ese sentido, como el de Mahrir Aziz, que va a buscar, digamos, hacer esta reconstrucción de lo que es la nación iraquí en contraposición al resto de Irak, ¿no? Algo también muy interesante que va a pasar en el Kurdistán iraquí es el establecimiento de canales de radio, la televisión va a tener un papel muy importante, el desarrollo de programas, por ejemplo, en los 90 que sobre el clima, los servicios meteorológicos, se van a desarrollar programas propiamente kurdos, en lengua kurda, y aquí este papel va a ser interesante acerca de los programas acerca del clima, porque continuamente van a estar en lengua kurda mencionando todas aquellas ciudades, todas aquellas lugares, territorios que pertenecen a la nación kurda, ¿no? En toda esta idea de reconstrucción simbólica, ¿no? Que fue reforzando entre la población, la sociedad kurda, pues la idea de constituirse como una nación. Y bueno, son algunas pistas, ¿no?, que podría mencionar así a bote pronto de cómo se fue dando este proceso que arranca en los 90, ¿no? Y de ahí en adelante pues se va a ir consolidando. En 2003, cuando viene la invasión, se desestructura lo que es el aparato estatal del basista, y los kurdos pues, van a tener todavía mucha más capacidad para robustecer su gobierno autónomo, ¿no? Y bueno, no sé, lo dejaría hasta aquí por ahora, si hay otros comentarios o algo más o alguna otra pregunta del público quizá. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Por ahora no tenemos preguntas en el chat en vivo. Justo antes de que regresaras a la mesa, estaba yo platicando sobre, o estaba más bien yo queriendo generar una reflexión sobre hasta qué punto pueden llegar las potencias a influir en el diseño ¿cómo se llama? Del Estado-nación o de la nación o de la organización en este sentido, porque me parece que algo, vaya, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Iraí, si no me equivoco, de que el enfoque de tu obra no es esencialista en el sentido de que no vamos a estudiar esto que es, o sea, no es orientalista tampoco en ese sentido, vamos a estudiar esto que es extraño, ¿no? Que es exótico, que bueno, lamentablemente de repente hay quienes pueden tomar ese enfoque, pero, o sea, que es una situación política y cuando hablamos de política en materia de relaciones internacionales, pues podemos irnos a la política internacional y así poder explicar a lo mejor de repente, pues procesos, ¿no? Yo hablo particularmente desde mi campo de estudio que es China y de repente un poco en preparación a esta mesa, pues me pregunté, ¿no? Y esa es precisamente la invitación a quienes ven y a quienes puedan leer tu obra y quienes les interesen los temas, desde el enfoque de la CRI particularmente, pues me pregunté, eh, ¿y China qué pasa con los kurdos? ¿Hay alguna relación ahí? Vi una noticia que decía que hay unos kurdos en Siria que están aprendiendo chino para poder trabajar en empresas chinas. Entonces, cuando ves ese tipo de noticias, te pones a pensar, bueno, para empezar ya está China ahí, entonces, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo los kurdos aprovechan o desaprovechan o adoptan ese tipo de presencia? ¿Con qué fines? O sea, puedes generar muchas explicaciones de procesos que están pasando ahí a partir de estas preguntas, ¿no? De estas preguntas que puedes asumir desde el punto de vista necesariamente político y no esencialista, porque a lo mejor uno dirá, no, pues
no es posible pensar desde el punto de vista orientalista que los kurdos puedan acercarse a actores ajenos a la región, como en este caso podría a lo mejor ser China. Bueno, es una reflexión que a lo mejor me surgió, pero que me parece importante para, desde el punto de vista metodológico de cómo tratar de estudiar este tipo de, de procesos regionales, ¿no? Bueno, ahí no sé si Irais querías comentar algo. Sí, es una pregunta también para Juan Carlos. Si nos pudieses hablar, compartir algunas expresiones de resistencia popular en Kurdistán iraquí, o sea, en el sentido quizá un poco más cultural, ¿no? Como expresiones de nacionalismo en la música, en el arte callejero, algunas de estas cuestiones, por favor. Sí, pues, no, no me viene a la mente ahorita algo así en concreto, pero de Sulaimanía, bueno, en el Kurdistán iraquí hay una ciudad que ha sido como el epicentro de toda pues todo un activismo, digamos, anti-élite, por así decirlo, ¿no? La ciudad de Sulaimanía, pues ahí es un centro de activismo social, también ha sido un centro digamos, cultural en cuanto todas las imágenes que se asocian con el nacionalismo kurdo, muchos han venido de Sulaimanía por el papel cultural que ha tenido pues en esta región del Kurdistán, ¿no? Digamos, ahí yo vería esa ciudad como un epicentro de muchas cosas, de ese activismo social, cultural, simbólico, pero no se me viene a la mente así algo muy en concreto que te pudiera decir ahora, ¿no? En el 2019 hubieron muchas protestas, de hecho Sulaimanía fue el epicentro de protestas que se van a dar en contra del establishment kurdo en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí, pero se dieron en el contexto de una gran movilización que se dio dentro de Irak en contra de lo que es el sectarismo en la política, ¿no? O toda esta corrupción que se ha dado entre los liderazgos políticos dentro de Irak, dentro del cual los liderazgos kurdos tampoco escapan a esta lógica, ¿no? Y en el 2019 se dieron toda pues una serie de movilizaciones al respecto, ¿no? Lo otro que me gustaría comentar, que un poco relacionado con lo que mencionaba Eduardo, es los kurdos siempre se han acercado hacia las grandes potencias, por así decirlo, o los estados regionales en busca de intentando ampliar sus márgenes de acción. Han tenido vínculos cercanos con los soviéticos en los 60s, también con Irán, tuvieron vínculos con Irán en los 80s igual, buscando establecer este tipo de alianzas coyunturales para siempre enfocadas en lograr objetivos políticos o hasta de supervivencia política, ¿no? Entonces no sería extraño que más adelante pues hubiera un acercamiento también con China, aunque ahorita el actor preponderante en lo que es el escenario kurdo pues es Estados Unidos, ¿no? En el norte de Irak y pues también en el caso de Siria, pero pues aquí creo que Erika puede explicar un poco mejor esa parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Pues me parece que por ahora no hay preguntas en el chat, entonces a lo mejor yo invitaría a nuestras y nuestros ponentes a decir algunas palabras para cerrar, para ir cerrando la mesa. Entonces, podemos empezar con Erika. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues sí, coincido con Juan Carlos en esta última parte y por poner un ejemplo, como él ya lo empezaba a mencionar, Estados Unidos siempre ha privilegiado, al momento pues de poner en una balanza, ha privilegiado siempre mantener relaciones más o menos estables con los gobiernos de Bagdad, con Ankara, incluso con Teherán, ¿no? Hasta antes del triunfo
que acabó llamándose Revolución Islámica de Irán. Entonces, bueno, siempre al momento de decidir, siempre se han dejado de lado a estos grupos calificados como minoritarios, no en términos necesariamente demográficos, como al principio señalaba Iraíz, sino como grupos que han sido reducidos a una categoría pues inferior, a una categoría que se presenta como una amenaza, como un riesgo a estos otros proyectos de construcción nacional. Entonces coincido totalmente en esa parte. Y en cuanto a el contacto que se tiene, como ya lo mencionó también Juan Carlos a propósito de su estudio de caso, en el norte y este de Siria, a propósito del confederalismo democrático, pues también están llevando a cabo una muy activa paradiplomacia. Ahí, como en el texto de Juan Carlos se menciona, el gobierno regional del Kurdistán tiene relaciones con al menos 15 países, oficinas de representación y demás, intercambios, visitas, en fin. Asimismo lo ha hecho el confederalismo democrático del norte y este de Siria, y en este sentido, por ejemplo, también para tejer estas redes de solidaridad con otros movimientos que luchan por la vida, pues también ha tenido intercambios importantes, recibe incluso financiamiento, por ejemplo, de municipios autónomos vascos, por ejemplo, del área o del poblado de Durango, por ejemplo. El Parlamento catalán es el primero que ha reconocido la administración autónoma del norte y este de Siria, y en lo educativo, en lo intelectual, pues también hace muy pocos meses, no es la primera vez que lo hace la administración autónoma, hizo un nuevo llamado a profesores del mundo para que pudieran enlistarse en las universidades del norte y este de Siria y dar cursos breves, talleres, seminarios, no solo de idiomas, sino de algún otro tópico que pues se considere que está en armonía con los principios básicos del proyecto del confederalismo democrático, ¿no? Que como ya habíamos mencionado son estos tres ejes: un proyecto antiestatal, anticapitalista y antipatriarcal, pero que, como digo, pues el último llamado, la última invitación fue para impartir clases de inglés, por ejemplo. Entonces no se me hace extraño lo que mencionabas, Lalo, de clases de chino incluso, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos siempre abiertos, siempre buscando esta oportunidad de mantenerse políticamente, como señalaba Juan Carlos. Y bueno, nada más para meter un poco la cuchara, los proyectos de música en el Kurdistán en general, en el espacio kurdo, vamos a decirle, retomando esta idea de Hamid Bozartlan, la música ha sido muy importante, ¿no? Hace relativamente poco tiempo he estado leyendo un poquito más de eso, de los cantantes tradicionales kurdos, de los dembesh o dembeshes, hombres y mujeres, y a propósito de lo que mencionaba Juan Carlos, pues me llamó la atención, hubo un grupo, Hansat, la primera banda de rock de mujeres kurdas en el Kurdistán iraquí, que bueno, luego desapareció porque luego además pues sufrieron acoso y estas cosas que pues no nos sorprenden, y además también porque fueron presionadas, ¿no? Para dirigir su arte, digamos, hacia el apoyo o no de ciertos liderazgos kurdos. Entonces, bueno, hay igualmente esa transversalidad de circunstancias hicieron que ese grupo tuviera una vida efímera, pero que sin duda sigue siendo un referente para la música tradicional en Kurdistán. Y bueno, como ese hay muchos otros ejemplos. La radio, como mencionaba Juan Carlos, ¿no? Incluso en Yerevan, ¿no? La radio Yerevan, los kurdos en la diáspora, en los espacios rusos, soviéticos y luego rusos otra vez, pues son importantes o han sido importantes también para mantener este historial registrado de música tradicional, que como dice Juan Carlos, pues de manera a veces parece inocente, pero va dando elementos a lo largo de estas canciones tradicionales de los elementos de los que se abreva para elaborar estos mitos fundacionales, ¿no? Este mito de la historia del pueblo kurdo, de sus orígenes, de sus antepasados, en fin. Entonces, bueno, es posible encontrar en algunas bases de datos que conocemos bien, pues algunos artículos interesantes respecto a los registros de la música kurda en general. Y bueno, y por último, pues agradecer de nueva cuenta al GESE, a Juan Carlos, a Iraíz,
compartir esta tarde, hablar de temas que nos emocionan, que nos quitan el sueño, y que bueno, pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Nuevamente felicitar a Juan Carlos y recordarles que está disponible su texto para que lo descarguen en cuanto terminemos la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika, por tus palabras de cierre. Yo quiero recordar a quienes nos están viendo que hemos puesto o compartido la liga de descarga gratuita del libro, y eso también pues se agradece, porque pues este tipo de esfuerzos que llevan pues todo un trabajo detrás que pueda estar de libre acceso, ¿no? Antes de brindar la palabra a Iraíz y a Juan Carlos, nada más me gustaría rápidamente ¿cómo se dice? Exponer una pregunta que ya nos hicieron ahí en el Facebook de parte de la usuaria Tania Tamayo, que dice: aprovechando sus conocimientos en el área, me gustaría preguntar qué procesos debemos observar en la relación del Kurdistán y la expansión del yihadismo armado en la zona. Nos está preguntando Tania Tamayo. No dice a quién está dirigido, pero bueno, pues la mesa está, parece que es para la mesa, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, le daría la palabra a Iraíz antes de dársela para cerrar. Adelante, Irais. Bueno, yo en realidad le daría la palabra a Juan Carlos. Yo creo que él puede contestar perfecto eso, mejor. Ah, perfecto, adelante. Entonces, Juan Carlos. Gracias, Irais. Rapidito, ahí en el chat puse unas nombres, ahora que mencionaba Eric, eh, la música, es también importante porque la música es importante en ese proceso de politización de la sociedad kurda, y digamos, y en estas formas de llevar hacia lo popular lo que es la idea de una nación kurda. Esos tembés que mencionaba Erika, pero también había otro tipo de canciones, ¿no? Como los famosos lamentos que se cantaban en los funerales de algún combatiente kurdo, o música de las leyendas del folclore kurdo que se iban transmitiendo a través de la oralidad. Entonces, y que servían para politizar la identidad, o sirvieron para politizar la identidad entre los kurdos. Hay una cantante pues, que a mí me gusta mucho, se llama Suna Alam, ahí puse el nombre, si quieren luego escuchar su música, que es música tradicional kurda, ¿no? Y en pues ella canta lamentaciones y bueno, pueden encontrarla y si les interesa, ¿no? Y si les interesa también el papel que ha jugado la tradición oral digamos, el papel que ha tenido la tradición oral en la formación de un nacionalismo kurdo, pues me parece que los trabajos de Christine Allison son una antropóloga inglesa, pues fueron pioneros, digamos, para ver en el estudio de el papel que tuvo la tradición oral en generar, digamos, vasos comunicantes entre digamos, las clases populares, ¿no? Y aterrizar esa idea de nación con un lenguaje que pudiera hacer sentido y politizar a la sociedad kurda, ¿no? Entonces, también para quien le interese, por ejemplo, cuestiones también culturales como aprender la lengua kurda, la Universidad de Koya en Sulaymaniyya ofrece cursos online, pues es una universidad pequeñita que está ahí en la provincia de Sulaymaniyya y han desarrollado pues toda una programas de enseñanza de la lengua kurda. Y lo interesante aquí es que no solamente enseñan la variante más, digamos, estándar, que es el kurmanji, porque bueno, el kurdo está la lengua kurda, pero hay muchas variantes dialectales y cambian mucho una con respecto a otra. Entonces, en la Universidad de Koya, para que le interese quizá aprender un poco de kurdo, y además es accesible porque son online los cursos, y además ayudan a la universidad porque pues, le pagan directo a los profes ahí,
pues se enseña la variante Kurmanji, pero también la variante del kurdo central, ¿no? Que le llaman el Sorani, ¿no? Pero que el nombre correcto es kurdo central, ¿no? Entonces, pues es interesante porque enseñan esa otra variante dialectal. Para quien le interesa, ahí puse la liga para que puedan consultar cuando abren, continuamente están abriendo módulos, ¿no? Para principiantes o más avanzados. Entonces, que le interese, pues es una manera accesible para nosotros desde aquí acceder un poco de la cultura kurda, ¿no? Y lo otro, el Estado Islámico, o más bien las fuerzas islamistas, el papel, bueno, la alianza que han establecido muchas veces los kurdos con actores más poderosos como Estados Unidos ha sido en función un poco de utilizarlos para luchar contra ese extremismo islamista, ¿no? Esto, cuando surgió en 2014 con fuerza ISIS, quienes lucharon principalmente en contra de el Estado Islámico fueron los kurdos, ¿no? No solamente en Irak, también Erika sabe más de esto, en Siria, ¿no? Ahí los kurdos fueron, digamos, el principal fuerza combatiente en el terreno en contra del Estado Islámico. Ahora mismo está pasando en la provincia eh, en una prisión en la provincia de Hasaka está siendo atacada. Esto pasó, creo que la semana pasada ocurrió esto, que fue la más grande incursión de las fuerzas de ISIS después de que fue casi extinguido esta organización. Hace poco hizo su incursión más grande en años para intentar liberar a muchos combatientes que están ahí en una prisión en el norte de Siria y que está custodiada esta prisión por fuerzas pro-kurdas, ¿no? Que son las que dominan esa región ahora mismo en el norte de Siria, ¿no? No sé si Erika quiere agregar un poco de eso, pero ahí pueden seguir la pista de lo que está pasando ahora en los kurdos contra las fuerzas islamistas, ¿no? O algo así. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Y bueno, me parece que a lo mejor con esto podríamos ir cerrando la mesa, a no ser de que alguien más quisiera añadir algún comentario final a la mesa. A mí me gustaría pues, retomar la invitación o la iniciativa de Iraíz y extender también la invitación a Erika para que también podamos presentar su obra, en donde podemos platicar sobre esto que decía Juan Carlos, de lo que pasa en este caso pues en Siria, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Iraíz, Juan Carlos, a Erika me parece que se nos desconectó un ratito. ¿Sí, Juan Carlos? No, yo solamente me queda agradecer, creo que lo hicieron hace un rato, pues explicar que la publicación de este trabajo se hizo en el contexto de un proyecto más grande que publicó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un proyecto que forma parte de una serie de cuadernos que discuten temas contemporáneos del Medio Oriente. Es un proyecto a cargo que coordinó el doctor Moisés Garduño y Jaime Isla, que son profesores ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, incluso Erika pues publicó también un trabajo en el marco de ese proyecto. Entonces, pues invitarlos a acercarse a revisar esos trabajos. Muchos están en línea, como es el caso del mío, y lo pueden descargar de manera gratuita y directa desde la página de publicaciones de la facultad. Excelente, no, pues muchas gracias, Juan Carlos. En efecto, reconocemos y aplaudimos este esfuerzo del doctor Moisés Garduño, que también ha impulsado eh, el estudio sobre la región comúnmente conocida como Medio Oriente en México, ¿no? Que eso es parte también de lo que procuramos hacer ahí en el grupo de estudios sobre Eurasia, entender esta macro región, pero desde estas latitudes, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos la mesa, no sin antes agradecer a la maestra Erika Aguilar, a la maestra Iraíz Fuentes y al doctor Juan Carlos por su presencia.
Y aprovecho pues el espacio para reiterar la invitación a que consulten el blog del Grupo de Estudios sobre Eurasia, euroasiáticos.blogspot.com, donde pueden encontrar también de manera escrita algunas reflexiones que procuramos producir en el Grupo de Estudios sobre Eurasia, sobre estos y otros temas que tienen que ver con esta macro región, por así decirlo. Y me gustaría aprovechar también el espacio para extender la invitación a este tipo de conferencias que estamos impulsando desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia en colaboración con la Universidad de Anáhuac, México y la Universidad Iberoamericana, que tiene que ver con la diplomacia deportiva, cuya primera mesa será el próximo miércoles 2 de febrero a las 18 horas, de manera de introducción, y estaremos hablando un poco de lo que implica la diplomacia deportiva, concentrada sobre todo en el noreste de Asia, pero esperando que no se limite ahí, ¿no? Y aquí también aprovechar el espacio para invitar a lo mejor que podamos en el futuro, no sé, ir ahí Juan Carlos, Erika, hacer a lo mejor pensar en una mesa sobre cómo se piensa y cuáles son los efectos y las repercusiones o implicaciones de los deportes y de la diplomacia deportiva en esta parte del mundo, ¿no? Del Medio Oriente, ¿no? Ahorita nos estamos concentrando en el noreste de Asia, sobre todo porque, bueno, vienen los Juegos Olímpicos de Beijing, pero también estamos pensando en una serie de conferencias tomando en cuenta un poco el Mundial de Qatar, que también viene, entonces, bueno, por ahí a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, Creo que muchas está bien gracias. que ¿Sí? clasificó Irán, ¿no? No sé, ayer creo que clasificó Irán al Mundial, derrotando a Irak 1-0, me parece. Ah, mira, Bueno, pues hay que hablar de eso. Porque también estábamos ahí platicando sobre, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Que es un país que usualmente termina clasificando en el Mundial y uno se pregunta ¿y qué importancia tiene el fútbol para un país como Corea del Norte, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Ahora, por ejemplo, que traes este dato a colación, Juan Carlos, pues qué implicaciones tendrá para la sociedad iraní que haya clasificado. Para empezar, tiene implicaciones y las tiene, pues, ¿de qué tipo? ¿No? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues ya discutiremos sobre esto. Reitero el agradecimiento a Erika, Iraíz, Juan Carlos, muchas gracias. Y pues, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, Erika, hasta luego, Iraís, hasta luego, Eduardo.